y quien es un gran experto del sector eléctrico, el sector eléctrico de la República Dominicana, que hemos estado hablando en todos estos días, que hay muchos temas ahí sobre la mesa, y hemos querido que nos acompañe precisamente para tratar muchos de estas inquietudes. Bienvenido, y a propósito de que los ciudadanos han llamado muy preocupados sobre qué vendrá a partir de octubre cuando se eliminen los subsidios a la tarifa eléctrica nuestra. Don Carlos, vamos a arrancar por la pregunta de todo el mundo. Punta Catalina, correcto. Se ha dicho que hay una situación del carbón, luego hoy leí que hay ya una adquisición programada. ¿Cuál es la situación en ese tema? Falta mucho más, están también licitando para más suministro, más cantidad de carbón actualmente. Abrieron una licitación para eso y está en situación de emergencia. No, el tema del carbón es muy sencillo. Es un combustible que estaba quedando en desuso y que cada vez por esa misma razón era más difícil conseguir. Sin embargo, como estábamos comentando fuera del aire, la situación energética en los Estados Unidos, básicamente la neutralización del fracking y la elevación de los costos propios de la energía. De hecho, ellos se sentían ya bastante orgullosos de estar casi ser autosuficientes y ahora tienen que estar otra vez comprando petróleo a los árabes sauditas. Ha hecho que el carbón cobre nuevamente valor por el aumento generalizado de los combustibles a nivel internacional. Entonces eso hace que haya nuevamente interés por establecer algún punto de oferta. Me imagino que países como Colombia deben estar muy interesados en suministrar carbón a Punta Catalina. Venezuela está fuera del escenario. Del escenario, no porque no lo tenga, sino porque me imagino que ahora las capacidades productivas de Carbosur Oeste y Carbozulia deben ser absolutamente ínfimas. Pero bueno, y hay otros proveedores posibles, ¿no? De carbón en el mundo, pero obviamente es un tema de proximidad que también te abarata los costos a la hora de entregar a Punta Catalina. ¿Fue o no fue una buena inversión? Punta Catalina se ha debatido desde muchos ángulos en cuanto a costos de inversión. Costos de inversión evidentemente afectaron el tema del ROI, del retorno de inversión. O sea, los costos que se plantearon para la empresa, que no han cesado. De hecho, todo el tiempo hay un adendum al contrato que va metiéndole más dinero a la inversión. O sea, que no ha terminado de consumir dinero. Hace que ese retorno a la inversión esté fuera de los parámetros lógicos de retorno económico. Pero ha bajado el costo de la energía. Pero esa es la discusión, digamos, típica. Y luego lo que la gente omite decir es que sí tuvo el impacto deseado. El impacto deseado cuando entró Punta Catalina en el mercado energético nacional, sencillamente reestructuró el orden de mérito de la entrada de los generadores en el sistema, en el CENI, porque sencillamente obligó a un abaratamiento de los costos por kilovatio de la energía eléctrica. Entonces eso de alguna manera coadyuva, no a que se bajen los precios como pensó la gente, ay no, ya nos vamos a ver, vamos a pagar menos luz. No. Sino la carga del gobierno del subsidio. La carga del gobierno en materia de subsidio iba a verse favorablemente impactada. De todas maneras, hay que decir que yo llegué a estar aquí en situaciones donde el gobierno subsidiaba con $1.200 millones al año el déficit público por generación eléctrica. El año pasado, de acuerdo a lo que pude encontrar de cifras más recientes, se cuantificó en $800 millones el déficit. Y eso para un país como República Dominicana es sencillamente insostenible, y más aún después de una época de pandemia como la que... Ahora, sí, digo, perdón, Jochi, tú tenías... Decía que aparte del carbón, ¿en qué incide la cal en la generación termoeléctrica a carbón? No, la cal se utiliza para colocarla en los desechos. En los desechos del carbón. Sí, básicamente para evitar que eso llegue a Barbados. Claro, que no afecte el medio ambiente. Que no afecte el medio ambiente, que no llegue a los vecinos. No, era una pregunta curiosa porque sí he visto que consume la planta muchísima cal. Muchísima. Sí. Eso se lo abastece Docalsa, Americana de Cal y Sociedad Anónima. Y a propósito de unas declaraciones que dio el presidente Abinader,
en relación a un pico de demanda que nosotros no habíamos registrado anteriormente, un año récord. Vemos que lo mismo, por ejemplo, en otro escenario como España, que también lo viene presentando, pero también con el mismo costo del aumento de esto. El presidente planteaba localmente que era una buena noticia y una mala, por el tema de la demanda, que te implica una activación de la actividad económica, pero también la mala porque no tenemos quizás todavía todo el tinglado para poder servir esa demanda. Con ese tema en específico, nosotros como las redes, que siempre hemos escuchado que las redes, que se pierde y tanto. Por ahí va mi pregunta. ¿En qué vamos trabajando en ese sentido? ¿Cuál sería el abordaje que usted entiende posible? Desde el punto de vista de generación, República Dominicana no tiene problema de generación. Hay suficiente capacidad para abastecer lo que haga falta. El problema real viene estando a nivel de transmisión y distribución, lo que acabas de señalar. La infraestructura necesaria para colocar esa energía eléctrica en el momento en que se necesita. Y tomando ahí en esa misma tesitura, don Carlos, siempre he escuchado, de mi limitado conocimiento del sector, que quiero hacer esa... Perdón, si se puede acercar un poquito más el micrófono, nos reportan. Quiero hacer ese caveat, porque tú sabes que los dominicanos usualmente queremos saber de todo, usted sabe, pero yo, mi limitado conocimiento y de los amigos que tengo... Vamos arriba. Siempre he escuchado que la crisis o la pseudocrisis que se da en esta época de verano se debe a que no hay una debida planificación del pico de demanda de generación debido al calor. Y que siempre estamos todos los años en ese mismo tema y que como que los generadores como que no se le demanda tiempo o como que el sistema y que hay un aumento de la pérdida debido al aumento de la demanda, evidentemente, a más demanda, más pérdida por parte de las distribuidoras. ¿Es eso cierto o es una coyuntura? No. Óyeme, te voy a decir una cosa. Si hay gente seria en este país, es la gente del CENI, del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Gente muy capaz, muy valiosa y muy profesional. Aquí se tiene un control feroz, por ejemplo, en materia de regulación de frecuencia. No sabes tú la de multas que ellos ponen cuando los generadores no están cumpliendo. O sea... Cuando usted llama frecuencia, ¿a qué se refiere? La frecuencia. Edúquenos. Los ciclos. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando viajan a Europa les hablan de 220, 50 ciclos, 50 Hz. Sí. Pero en el Caribe, en América, en Estados Unidos es 110, 120, 60 ciclos. Son el número es la frecuencia de onda por segundo. Son 60 ciclos por segundo. Muy bien. Versus 50 ciclos por segundo en Europa o en Brasil o en Argentina. O sea que cuando no hay ese cumplimiento son multados. La frecuencia es que es importantísima porque te puede perfectamente desprogramar una máquina que esté en automático, por ejemplo, generando, no sé, botellas. Entonces el sistema electrónico, si no tiene la frecuencia adecuada, se descalibra y empieza a generar una sobre o infraproducción que te descuadra todo lo que es la línea y te saca la línea. Entonces es muy importante tener una frecuencia controlada y aquí se controla la frecuencia. Y eso nos lleva al otro tema que queríamos tratar, que es la calidad de la energía en la República Dominicana. Sí. Porque no solamente porque evidentemente uno como usuario lo que ve es el apagón, ¿correcto? Claro. El tengo energía o el no tengo energía. Pero muchas veces nos pasa desapercibido detalles como ese, de si real y efectivamente el sistema de generación, distribución y entrega final de la energía eléctrica, si realmente tenemos un sistema de calidad. Sí, y así como, acuérdate que el CENI está controlado por la OC, la Oficina Coordinadora. Y la Oficina Coordinadora lleva un control exhaustivo de absolutamente todo lo que está aconteciendo en el país en tiempo real. Pero, efectivamente, el problema viene siendo los apagones. El problema de todo el mundo, correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un apagón, tienes un desfase de parámetros. Sencillamente, cuando tú tienes un apagón, y depende, hay microapagones y hay apagones con temas de temporalidad, ¿no? Pero los más peligrosos son los microapagones. ¿Por qué? Porque se te cae la tensión en línea y automáticamente se te genera un pico de corriente extraordinario por una demanda puntual enorme de potencia reactiva de todo el mundo que necesita reiniciar su operación. Entonces eso hace que el voltaje todavía caiga más. Entonces ahí sí se te pueden ir todos los sistemas. Ahí se te pueden ir todas las protecciones. Entonces esos microapagones son incluso más severos que cuando hay sencillamente un corte de suministro y tienes todo un tiempo, digamos, para reanudar el servicio, porque se hace escalonadamente, no se hace todo de un golpe. Además, tampoco hay la capacidad de hacerlo todo de un golpe. Cuando estamos hablando de apagones. Sí. Entonces,
¿Qué ocurre? La gente se protege de esos apagones. Por eso tú tienes probablemente un UPS o un inverter en casa. Regulador. Efectivamente. O todo el mundo aquí, bueno, todo el mundo. Una gran parte de la población tiene planta eléctrica, otros tienen los inversores que van de inmediato actúan. Las plantas eléctricas tardan un poco más en entrar. Bueno, yo digo regulador para cuando entra el pico. Claro, hay toda una serie de mecanismos y sistemas que existen, están en el mercado para justamente enfrentar esas variaciones de parámetros eléctricos que se pueden dar por una caída de tensión, por una caída de servicio. Están los reguladores de voltaje para justamente mantener una estabilidad desde la alta o la media o la baja tensión. Hay reguladores de todo tipo. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, desde el 2012 que iniciamos operaciones en República Dominicana, nos hemos dedicado a promover una tecnología israelí en el mercado dominicano que básicamente regula todos los parámetros eléctricos aguas abajo del transformador. Es decir, nosotros somos capaces de mantener una estabilidad de tensión y eliminar picos de corriente de todo lo que es parte de un proceso productivo. Entonces, ¿eso qué implica? Implica una enorme calidad de energía que te elimina eventos de mantenimiento eléctrico y electrónico del lado del que está operando, del productor. Y además no somos los únicos capaces en este país ciclo a ciclo de compensar factores de potencia y llevarlo hasta 9.9, que es eficiencia absoluta. Entonces hemos logrado que haya gente que logra importantes ahorros en su factura eléctrica. Tenemos grupos bien, no voy a promocionarlo por la radio, pero tenemos empresas. No, promociones, le mandamos su factura a ellos después. Que se benefician de esta tecnología que gracias a Dios este año ha sido muy bien acogida. Y en términos, a propósito de que usted menciona eso, en términos del parque de energía renovable, yo siempre también he escuchado que nosotros no podemos sobrepasar el X% de renovable dentro de la matriz, porque si no, entonces se convierte en un arbolito el sistema. ¿Cómo va el país en ese aspecto? Sobre todo porque potencias como Estados Unidos están apostándole fuertemente a todo el tema de variación de la matriz. O al menos eso dicen ellos. El problema de las energías alternativas, particularmente el tema de la generación eólica o fotovoltaica, es la inestabilidad que te genera dentro de la red. Okay. Si hay viento, hay energía. Si no hay viento, no hay energía. Si hay sol, hay energía. Si no hay sol, no hay energía. Pero no, independientemente, incluso cuando haya sol, si tienes un parque fotovoltaico dominante dentro de un circuito, un simple paso de una nube te puede generar una caída de tensión. Yeah. Entonces se limita en las redes la cantidad de energía alternativa que puede participar dentro de una determinada línea o un circuito. Es un poco para evitar esas variaciones. Además de que llevan un elemento adicional. Las energías alternativas son factor de potencia 1. No entregan potencia reactiva. Ya. Es decir, solamente son de mantenimiento, digamos. No. Para el generador está vendiendo todo lo que produce. A diferencia de los generadores tradicionales o las térmicas, que tienen que entregar un 20% de lo que producen en una reactiva que no cobran. El otro entrega el 100% y lo cobra el 100%. Pero los generadores térmicos son los que están obligados a entregar un factor de potencia 0.80 porque sin reactiva no arranca un motor. No hay arranque. No hay arranque. No hay capacidad. No hay potencia. No hay capacidad de vencer la inercia del movimiento en un motor eléctrico por la generación de los campos electromagnéticos. Le digo a un amigo mío que no hay ginseng ahí. Hay que... Eso es correcto. Y las autoridades eléctricas, como esto es un tema que afecta la entrega final de la energía que llega a la ciudadanía, ¿viene haciendo algún esfuerzo, implementando algo para mejorar esos picos de potencia reactiva en el sistema integrado de electricidad? ¿No? Se ha hablado durante años de la posibilidad de comenzar a cobrar la potencia reactiva. Se ha hablado durante años de eso. Uh-huh. Creo que están un poquito más cerca de lograrlo, porque en el momento en que tú pagas por un servicio como ese, entonces te sientes más tentado a prestarlo. Entonces ya empezaría a haber inversión por parte de los parques eólicos o de las grandes granjas fotovoltaicas a colocar una subestación con una inyección de potencia reactiva a la red que te ayuda a mantener la tensión de línea hasta el final. Nosotros hemos tenido clientes en Guayubín. ¿Por qué? Porque al final de la línea se cae la tensión.
Entonces están buscando una manera de poder mantener su voltaje estable para poder continuar su proceso productivo y beneficiarse del hecho de la ley especial, el tema fronterizo. Pero es que lo que pasa es que la tensión se va perdiendo con la distancia. Claro. Y si tú no estás inyectando en el entorno suficiente potencia reactiva, cada vez que alguna empresa de la línea arranque motores, tú tienes problemas de variaciones de voltaje y es de lo que básicamente todo el mundo y se refleja en la factura también. Se refleja en la factura de las partes y componentes que tienes que comprar. Exacto, para poder mantener. Cada vez que se te quema algo. Eso sí, esa factura. Digo, para grandes industrias. Porque cuando no hay servicio, al contrario. Pero tú lo que quieres es que haya un servicio de calidad, confiable y que tenga una atención adecuada. Y hay un tema, cambiando un poco ya de área, hay un tema que ha estado en la palestra y fueron unas declaraciones del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que habría dicho que se va a iniciar el proceso del desmonte del subsidio y que evidentemente la tarifa iba a aumentar hasta que ese subsidio estuviese totalmente desmontado. ¿Es eso posible en la República Dominicana? Bueno, usted que conoce los números y no lo voy a meter al aspecto social. Y el comportamiento de... Exacto, o sea, ¿realmente lo aguanta? ¿Que lo aguanta quién? Vamos a empezar por quién lo aguanta. Al consumidor. Al consumidor. Bueno, mira, lo que pasa es que es un tema absoluta y rigurosamente económico. Si tú tienes un subsidio de $800 millones y estás, digamos, tomando empréstitos permanentemente para poder cubrir tus gastos corrientes, y lo que estás verificando es déficit, y lo que estás aumentando es tu deuda, tú tienes que empezar a hacer una revisión de dónde voy a sacar dinero. Y 800 millones son muchos millones para República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Desmontar el subsidio. Señores, todos nosotros estamos subsidiados. No es solamente los que tienen el bono luz. No es solamente. Yo quiero que ustedes revisen aquellos que conservan las facturas eléctricas de las que han pagado y verifiquen que la tarifa eléctrica lleva 11 años sin ser modificada. 11 años. ¿En qué sector? En el residencial y el comercial. ¿Ok? Seguimos pagando por los primeros 200 kilovatios 4 y pico, por los 100 kilovatios adicionales 6 y pico, y luego 10, 11. No ha variado. Eso lleva 11 años así, con una inflación del 5%. En pesos, ¿verdad? Entonces significa que, por definición, hoy yo estoy pagando con interés compuesto, imagínate. Vamos a dejártelo en 50%. Vamos a dejártelo en 50%, aunque es un interés compuesto. Yo estoy pagando un 50% menos que cuando yo llegué a este país en el 2012 a pagar la luz, que ya la empecé pagando con la misma tarifa. Si fueran dólares, pues no habría problema, pero como son pesos, yo estoy pagando básicamente la mitad de lo que yo pagaba cuando llegué aquí en el 2012. ¿Verdad? Estamos correctos en eso. Entonces, hay un subsidio, sí, hay un mega subsidio. Fuera de los que tienen el bono luz y fuera del subsidio más grande que ofrece este país, que es la gente que consume sin pagar. Los que se pegan de la luz. Porque ese es el subsidio más grande. De la pérdida total, ¿cuánto representa eso? La mayoría de las empresas distribuidoras de este país son absolutamente inviables desde el punto de vista económico. La peor es de este. Esa es la más... Esa es la que... esa tiene un 60% de déficit. ¿Cómo tú operas una empresa con un 60% de déficit? Mira, y te digo, los conozco, son gente extraordinaria, profesional. Han hecho un trabajo titánico, blindando líneas, para evitar que se roben la luz, haciendo un trabajo de poner los medidores. Pero te hacen una pira al día siguiente, que sacan los medidores y te hacen una pira y te la queman. ¿Tienen su técnico en los barrios? Ok. ¿Tienen su ingeniero eléctrico? ¿Cómo se enfrenta a una circunstancia donde la mayoría de la población, del hilo del tiempo. La mayoría de la población piensa que es un servicio que debe ser, que es un servicio social, que es un servicio que debería ser incluso gratuito. La mayoría de la población considera que es mi derecho. Pero es que resulta que producir energía cuesta dinero. Claro. Potabilizar agua cuesta dinero. Claro. Y todavía están cobrando 6 pesos por metro cúbico. Claro. 6 pesos por metro cúbico. Eso no existe en ninguna parte del planeta. Bueno, pero además les digo algo, y escúcheme que lo interrumpa, don Carlos. A quienes menos le cuesta, y no quiero que suene políticamente incorrecto mi comentario, pero es cierto, a quienes menos le cuesta son los que menos la ahorran y menos la cuidan. Los menos conscientes. Porque son 500 pesos fijos, dele para allá, mi hermano, prende ese aire. Si yo pagara 500 pesos fijos, yo prendiera ese aire, yo no lo pagara. Exacto.
Yo tuve aire central en mi casa. Exacto. Y no le limitan la carga en los hogares porque tienen una plasma, tienen un aire, como él dijo, 2 o 3 split, tienen bocina que consume muchísimo. Yo no sé si estarán actualizados los datos, pero los últimos datos que yo guardo en la cabeza, había una estructura algo así como que el 30% de la población pagaba más de 1,000 pesos de luz al mes. Y el otro 70% pagaba menos de 1,000 pesos de luz al mes. Los que estamos pagando verdaderamente la luz en nuestros hogares, sabemos que 1,000 pesos nunca va a pasar. No cuesta la luz. De hecho, hay gente que paga 10,000, 8,000 y 6,000 con muchísima facilidad. Y más y 18,000. Y más ahora con el calor que está viniendo, con esta maravillosa brisa del Sahara que nos está dejando desplumados. Todo el mundo quiere tener el aire prendido porque estamos sudando la gota gorda permanentemente. ¿Y cómo usted parametriza, por ejemplo, lo que era el manejo del tema de servir el servicio eléctrico, ¿verdad? Vamos a compararlo con el año anterior, porque hemos visto bastantes quejas, por eso usted mencionó de este. Uh-huh. No ha cambiado nada en el de este, nada más es la gerencia. Y hemos visto quejas acumuladas a lo largo del año. No, sí. Me parece espectacular la pregunta. Lo que quiero es no dejar pasar que si tú vas a sincerar las tarifas eléctricas y tú vas a quitar los subsidios y vas a poner a todo el mundo a pagar, tú también tienes que considerar un tema social. No nos podemos, ¿verdad? Uh-huh. No nos podemos sustraer de la realidad de que aquí la gente gana 10,000, 12,000 pesos. Uh-huh. Tú no le puedes cobrar 6,000 de luz. Entonces significa que hay un problema de estructura social si lo que no está en capacidad de, si no tiene un ingreso salarial que se corresponda con el estándar internacional, que tú le cobres también la luz al estándar internacional. Claro. Porque ya le estás cobrando el combustible a estándar internacional. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, que de alguna manera el Estado socializa a través del agua básicamente gratuita y una energía subsidiada, que son los dos elementos que sin eso no hay operación, no hay forma de vivir, punto. Sin luz y sin agua no hay forma de vivir. Entonces, tenemos que estar claros en cómo segmentar el usuario de una manera en que no vayas a ver afectada la productividad como nación, uh-huh. como nación que tiene que velar porque sus ciudadanos puedan continuar con una calidad de vida a la cual han estado acostumbrados y que de repente le van a decir es que ahora vas a tener mucho menos dinero en el bolsillo. Fuera de todos los temas tributarios que puedan surgir también, porque uh-huh. de eso también se vale el Estado para resarcir sus problemas de endeudamiento. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, desde el punto de vista social, cómo se va a segmentar y cómo se va a ir eliminando o desmontando ese famoso subsidio. Pero por lo pronto lo que podrían hacer es sincerar la tarifa a lo que estaba hace 10 años. O sea, la inflación la impactó. Claro. Y obviamente eso impacta a las distribuidoras, que son las que pagan por una energía que siguen pagando en dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Ese déficit no es... Ahora entramos en las distribuidoras. Las distribuidoras, el propio ministro actual de Energía señaló en marzo de este año, recuerdo haber leído esa noticia a principios de año, marzo, abril, bueno, que antes de desmontar los subsidios había que reestructurar las distribuidoras. Había que eliminar gente de la nómina, había que hacer más eficiente la empresa, había que reducir el gasto, había que una cantidad de cosas. Porque efectivamente dentro de las distribuidoras se verifica un número enorme de personal, más no de capacidad de respuesta a las necesidades puntuales de los consumidores. No nos metamos en ese tema que sabemos lo que pasaba ahí. Óyeme, tú te vas por la carretera, nada más en una carretera, y ves un tendido eléctrico, y tú vas a ver cualquier cosa encima como aislante. Uh-huh. Bueno, el otro día vi una foto de una botella de Coca-Cola. Una botella de Coca-Cola. Un doble litro, sirviendo de aislante. Porque no hay las partes y piezas, porque no tienen cómo comprarlas. O sea, no sacrificamos, obviamente, porque es un tema de tener una persona empleada dentro de la empresa, pero sí sacrificamos y nos volvemos ingeniosos a la hora de ver cómo vamos a resolver el problema. A mí me han hablado, yo estoy todo el día trabajando con industria y con gerentes de mantenimiento. A mí me han dicho con
con tristeza que viene una distribuidora X y la solución que le ofrece es jumpear. Sí. Poner un cable, no un fusible. Sí. Y le dice, no, eso está, mira, una dominicanada. El diámetro del cable da para que cuando, dependiendo se parta el cable. Un fusible tropical. Dios mío. Óyeme. Óigame, nosotros no hemos llegado a la luna. Pocas cosas pasan. Óigame, mire, nosotros no hemos llegado a la luna, los dominicanos, porque aquí no producimos petróleo. Exacto. Porque si hubiésemos tenido suficiente petróleo, estuviéramos en la luna ya. Pues. Es posible, es muy posible, porque logran salir de muchas situaciones. Muy práctico. La necesidad de la madre del ingenio, sí. Don Carlos. Entonces, que hay problemas en el sector eléctrico. Cantidad. Pero uno de ellos también está porque no está, la gente no termina, la gente sobre todo, como tú has señalado, a 500 pesos y consumo todo lo que me dé la gana. No termina de darle valor. Lo que no se paga no se valora. Exacto, lo que yo decía. Lo que no se paga no se valora. Exactamente. Entonces, sí, ¿por qué voy a ahorrar si me lo están regalando? Si me cuesta, regalo 500 pesos. No me cuesta, yo lo gasto. Exacto. Y hay tecnologías para, segmentar eso, que en una casa de un sector pero es bueno que se le explique a la ciudadanía. Pero él te lo dijo, lo que pasa es que quitan el medidor y te lo queman. No solo con el medidor, sino que... pero ¿es o no es? ¿Es o no es correcto? Pero sí, a través de medidores. Tendrías que tener medidores, pero tú puedes perfectamente... Que lleguen a X capacidad de aceptación de voltaje en la casa, de consumo. Oye. Aquí se implementó incluso un sistema de medidores prepagados. Sí, claro. Todavía quedan en algunos barrios. Y teledirigidos. ¿Qué hicieron? Agarraron así, lo desconectaron y como dice don Carlos, lo quemaron. Óyeme, yo he visto, llegué a ver, medidores que le echaban miel de abeja. Uy, pero eso es muy viejo. Sí, yo sé, pero... Eso desde que yo era niño lo escucho. O sea, miel de abeja para que los piñones no funcionaran. Que le limaban los piñones, el último piñón se lo limaban para que la vuelta se quedara en cero. Dios mío. Pero la miel de abeja tenía un doble propósito, porque también lentitud. Llamaba a las hormigas. Exacto. Y lo convertías en un triturador de hormigas. Exacto. Entonces él ya dejaba de rotar con la misma velocidad. Exactamente. Señores, pero vámonos. Lamentablemente, tú sabes que en estas cosas... y que aparte de eso, que después venga a hablarnos de la crisis venezolana, porque también él es experto en geopolítica. Diplomático de carrera. Claro. Bueno, pues don Carlos, ya lo involucré. Pero será en otra entrega. Sí, en otra ocasión. Pero darle las gracias, don Carlos, por acompañarnos. A mí se me ha pegado la vaina esa tuya, decirle don a la gente. Qué cosa. Pero bueno. Gracias por acompañarnos y definitivamente que este es un tema que usted nos trae mucha luz porque tenemos varios días discutiendo todo lo que está pasando en el sector eléctrico dominicano y las noticias que la gente simplemente no las entiende porque son muy técnicas. Claro. y a veces se le van a uno por encima de la cabeza, pero de verdad que muchas gracias siempre a la orden. Por brindarnos su tiempo. Señores, y con esto vámonos a la pausa, mi querido La Chapelle. La Super 7, la radio que marca tendencias.